¿Ven bien la pantalla, chicos? Sí, doctora. Doctora. Ya. ¿Y el audio está bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, entonces, sabemos que el hígado es un órgano que se afecta en numerosos procesos inflamatorios. Hemos hablado de los procesos infecciosos virales, toxicidad por fármacos y sus metabolitos, que vamos a hablar el día de hoy, metabolopatías, procesos autoinmunes y distintos defectos de orden genético. Bien, en los últimos años, numerosas publicaciones sugieren que las reacciones adversas a fármacos son responsables de una mayor proporción de casos de lesión hepática de lo que se pensaba, constituyendo un desafío para el médico de la atención primaria y también de la especialidad, ¿no? Al que acuden con frecuencia pacientes tratados con varios fármacos por diferentes patologías de base que tenga el paciente, muchas veces en el curso de revisiones rutinarias, ¿no? O cuando nosotros pedimos por otra causa una analítica hepática, vale decir un hepatograma, chicos, un hepatograma, ¿no? Y sorpresa, vemos que sus transaminasas están elevadas, lo que nos indica que ese paciente está con un proceso de tipo hepatocelular. Bien, la hepatotoxicidad, que se abrevia así, HTX, se define como la lesión o daño hepático por la exposición a un medicamento o también a otros agentes no farmacológicos. Por ejemplo, hierbas, ¿no? La hierboterapia en este momento alcanza a gran prevalencia dentro de las poblaciones en nuestro país, ¿no? Dentro de las diferentes comunidades. Y no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial, chicos. Estas reacciones adversas que afectan al hígado son más difíciles de definir, por lo que dicho concepto ha establecido por reuniones de consenso que se producen en diferentes congresos, etcétera, grupos de estudio, e incluye al menos una de las siguientes alteraciones en los análisis químicos hepáticos. Aumento de la alanino-aminotransferasa superior a 2 veces el límite alto de normalidad. Aumento de la concentración de bilirrubina en sangre a expensas de la bilirrubina directa, más de 2 veces el límite alto de la normalidad. Aumento de la aspartato aminotransferasa, fosfatasa alcalina y la concentración total de bilirrubina, siempre que uno de ellos supere más de 2 veces el límite alto de la normalidad. En cuanto a la epidemiología, a pesar de que la información epidemiológica es escasa y fragmentaria, se sabe que la incidencia de hepatotoxicidad está aumentando en forma paralela a la introducción de nuevos agentes farmacológicos en el mercado, al aumento de la esperanza de vida, la polimedicación
y al uso cada vez más extendido de los productos herbales, como les había mencionado. Aquí tenemos que aumentar, ¿no?, la automedicación. Y bueno, en esta última temporada, la pandemia por el COVID-19, ¿no? Entonces, las personas han ido a las farmacias conocedoras de los protocolos porque se han difundido ampliamente por los medios de comunicación. Jocelyn, por favor, atienda la clase y déjeme pasar a mí. Porque usted está charlando, riendo, no sé con quién, y me está molestando. Le voy a rogar. No me acuerdo ni qué él se estaba diciendo. Sí, doctora, es que estaba buscando en la página del libro y no la encontraba. Y había así que yo me he ido más adelante de las páginas. De eso me estaba... Bueno, a ver, les decía que la automedicación en este momento ha sido mayor a nivel mundial por la pandemia del COVID-19. Los protocolos de medicación se han difundido en los medios de comunicación, en los medios sociales, de una manera indiscriminada. Entonces, los pacientes han ido a las farmacias a hacer colas y han conseguido todos los medicamentos, porque en sí, en las farmacias les han vendido sin receta. Y han ingerido ibuprofeno, paracetamol, aspirina, diclofenaco, ivermectina, acitromicina, levofloxacina, todo lo que han podido, chicos. Dióxido de cloro, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Bien, en primer lugar, la mayoría de los datos disponibles hoy en día son de naturaleza retrospectiva y derivan de las observaciones de casos aislados o de series publicadas en la literatura, de la comunicación espontánea de incidencias, ¿no?, a las agencias estatales farmacológicas y de alguna información adicional obtenida de programas de vigilancia, protocolos, post-comercialización o de monitorización de poblaciones específicas. En segundo lugar, existe una infranotificación de casos por parte del personal de salud. Y finalmente, hay que tener en cuenta que al no disponer de marcadores específicos de hepatotoxicidad, obtener un diagnóstico etiológico de certeza puede llegar a ser muy difícil, ¿no? Entonces, sabemos que la notificación de casos de hepatotoxicidad no supera en la práctica el 10% de lo que realmente acontece. Peor aún, porque este trabajo que les estoy presentando es del 2018, ¿no? Pero ahora esto se ha acrecentado pues enormemente por el COVID-19. Y no están todavía publicados ningún artículo al respecto. ¿Cuál es la etiopatogenia? La hepatotoxicidad intrínseca o dosis dependiente es predecible y reproducible y ocurre con una minoría de fármacos. Mientras algunas de estas hepatotoxinas actúan directamente sobre el hepatocito, otras lo van a hacer a través de un compuesto tóxico generado durante el metabolismo, cuyo ejemplo más característico es el paracetamol. La hepatotoxicidad idiosincrásica, vale decir, muy ligado a cada uno de los pacientes, dependiendo de su genética y de su sistema inmunológico. Ocurre de modo impredecible. No se va a relacionar con la dosis, con el estándar de dosis usual, si ustedes quieren, de los fármacos, y lamentablemente en los estudios que realizan las casas farmacológicas no son reproducibles en animales de experimentación. Esta idiosincrasia, ¿no?, se va a dividir en idiosincrasia metabólica e inmunoalérgica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de procesos hepatocelulares metabólicos que se producen a nivel del hepatocito y también del sistema inmunológico, ¿no?, en respuesta a la administración de fármacos y dosis que el paciente pueda recibir.
por otras patologías de fondo o simplemente por automedicación. Lo que existe más a la mano en una casa, en un hogar, es el paracetamol, ¿no es cierto? Pensamos que es un fármaco inocuo, es un fármaco que no produce efectos adversos importantes y nos olvidamos del hígado, chicos. Y el paracetamol es un fármaco hepatotóxico, altamente hepatotóxico, como estamos viendo el día de hoy. ¿No? Nos duele la cabeza, paracetamol. Nos duele la garganta, paracetamol. Nos duele el cuello, paracetamol. Nos duele el diente, paracetamol. Entonces es un fármaco ampliamente utilizado en todos los hogares del mundo, ¿no? Y si uno va a la farmacia y le dice, doctora, me está doliendo la cabeza, ¿no? Entonces la doctora agarra el paracetamol y nos da, sin pedirnos ni siquiera una receta médica. Bien, en general, ¿cuáles son los tóxicos hepáticos, chicos? A veces no los conocemos. Ni siquiera los estudiantes de medicina, y me atrevo a decir hasta algunos colegas. Industriales, el fósforo blanco. Disolventes, el tetracloruro de carbono. Pesticidas, aquí entran, por ejemplo, las pinturas para pintar paredes, para pintar cuadros. Fármacos en general, y dentro de los fármacos en general existen algunos que son todavía mucho más hepatotóxicos, como por ejemplo el paracetamol. Aquí entran antibióticos que utilizamos a larga mano, por ejemplo, en casos de tuberculosis en nuestro medio, la rifampicina, el etambutol, la piracinamida, son fármacos que tenemos que utilizarlos, porque no nos queda otra, ¿me entienden? Pero son hepatotóxicos. Este grupo es terrible. La herboterapia ha crecido en nuestro medio que ustedes no tienen idea. Se utilizan hierbas medicinales de toda índole, chicos. Toronjil, perejil, anisito, manzanilla. Hay otro que, como papa, que es jengibre. Millones que ya ni me acuerdo. Orégano, llantén, dientes de león, amor seco, no sé, pero son innumerables las hierbas que se utilizan como fármacos en la medicina. Y me dirán ustedes, pero doctora, los fármacos elaborados en laboratorios farmacológicos también salen de hierbas. El principio activo es una hierba. Efectivamente, chicos. Pero vean ustedes reportes, trabajos, doble ciego, metaanálisis, medicina basada en la evidencia, qué sé yo, de la farmacología que tenemos. Son estudios pues realmente minuciosos, atómicos, que se realizan, ¿no? Estudios doble ciego, metaanálisis, ensayos, experimentos, procesos experimentales en animales de laboratorio, donde se llega a usar dosis que se trata de que tengan los menores efectos adversos para el paciente. Todo ese proceso no lo hacemos pues si vamos por el jardín y cogemos una hojita de malva, ¿no es cierto? No sabemos esa hojita de malva cuánto tiene de principio activo para, no sé, me calme el dolor abdominal de tipo cólico que tengo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ya en la consulta, en mi práctica clínica, con lo que yo reniego hartísimo es con la sábila. Quiero llorar porque creo que hasta hay jugos de una importadora, Herbalife creo que se llama,
que han hecho de diferentes sabores, de diferente consistencia, que utilizan para la gastritis y para adelgazar. Entonces, yo les doy medicamentos, bloqueadores de bomba, bloqueadores H2, antiácido, y el paciente me dice, no uno, muchísimos. Y doctora, ¿puedo tomar Herbalife? Chicos, me quiero morir. No sé qué decirles a veces a los pacientes, pero les digo, por favor, no. Les ruego que no va a saber usted si es que su Herbalife le está haciendo bien o lo que yo le estoy dando. No pueden mezclar. Uno. Otro. La sábila, chicos, en su composición, en la hoja de sábila, existe yodo. El yodo es hepatotóxico, es gastrotóxico. Y así les podría dar millones de ejemplos. ¿Para qué? ¿Me entienden? Entonces, hierbas medicinales. Toxinas biológicas, N, hongos, drogas de recreo, ¿para qué vamos a hablar? ¿No es cierto? La cocaína, marihuana, éxtasis, etcétera, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos los factores metabólicos y hormonales, la edad, a mayor edad, mayor factor de riesgo. En cuanto a los factores metabólicos y hormonales, las mujeres tenemos mayor factor de riesgo que los varones. Me dirán, ¿pero por qué somos feministas? Tenemos que ser iguales. Lamentablemente, chicos, biológicamente, por estos factores hormonales y metabólicos no somos iguales. No somos. Tenemos mayor factor de riesgo. El sexo, ligado a lo que les estoy mencionando. La administración indiscriminada de fármacos. El alcohol en todas sus formas. Hay pacientes que vienen y dicen en la consulta, yo solo tomo whiskycito. Solo whiskycito. Me han prohibido la cerveza, me han prohibido el Fingani, yo solo tomo whiskycito. O Fernet. ¿Y acaso no tiene grado alcohólico el whiskycito? El Fernet, la chicha, la cerveza, todo, chicos, todo. Es el alcohol el que produce hepatotoxicidad. Y no produce en la misma intensidad por estos factores metabólicos y hormonales idiosincráticos, factores genéticos, ¿no? En igual forma a todos los pacientes. Puede ser que algún paciente solamente consuma alcohol fines de semana, nada más, pero por 40 años. Y este paciente que ha consumido una vez a la semana por 40 años alcohol acaba con cirrosis. Y otro paciente que consume desde hace 2 meses, pero no sé, pues 3 veces a la semana bebidas alcohólicas, acaba también con cirrosis. Algo que la lógica no entiende. Pero si nosotros analizamos los factores genéticos, hormonales, inmunológicos, entonces tenemos que pensar que el paciente es un paciente y que nosotros lo vamos a tratar a él y no a la enfermedad. Y a esto tenemos que aumentarle enfermedades asociadas, enfermedades de base que van a aumentar el riesgo en el paciente. Tipos de lesión hepatotóxica. Aunque el hepatocito es la célula diana habitual del efecto tóxico de los medicamentos sobre el hígado, y la hepatitis aguda ictérica o anictérica, la forma de presentación más frecuente de la hepatotoxicidad, 90% de los casos, ¿no? Entonces, cualquier célula parenquimatosa o no parenquimatosa del hígado puede resultar dañada de forma aislada o combinada, pudiendo simular cualquier tipo de enfermedad hepática conocida. Por lo tanto, el tipo de lesión
va a depender fundamentalmente de la célula hepática predominantemente afectada. La lesión de los hepatocitos puede producir un proceso de tipo inflamatorio, que lo conocemos con el nombre de hepatitis, y esta hepatitis puede ser aguda, de acuerdo a su evolución, o crónica. Puede presentarse balonización a nivel del hígado, lo que también llamamos hígado graso, y que se conoce con el nombre de esteatosis hepática. Tenemos la hepatitis colestásica, que se va a producir por procesos de tipo obstructivo a nivel de la vía biliar, y tenemos por último la fibrosis hepática, que se conoce con el nombre de cirrosis. Tenemos procesos degenerativos que comienzan con una hepatitis granulomatosa y pueden llegar a un hepatocarcinoma. El daño de los colangiocitos desembocaría en la aparición de colangitis aguda o crónica, o más raramente en colangitis esclerosante. ¿Qué es lo que ocurre, chicos? Un proceso de tipo obstructivo a nivel de la vía biliar puede determinar a posteriori un daño hepatocelular. La toxicidad sobre las células endoteliales podría ser causa de enfermedades veno-oclusivas hepáticas, peliosis hepática. El ataque de las células estrelladas puede causar en el paciente fibrosis, vale decir cirrosis hepática. Tenemos la lesión hepática aguda, que se van a definir como alteraciones con evolución menor a 3 meses. Por eso les decía que para que nosotros podamos determinar si un proceso hepatocelular es agudo o crónico, tenemos que tener un límite, chicos, y el límite es 3 meses. A pesar que la histología hepática es la herramienta más apropiada para la definición del patrón de la lesión hepática, y bueno, se ha tomado en muchas guías de tratamiento, en muchas guías hepáticas, como el gold estándar del diagnóstico precisamente a la histología hepática. Se sabe que desde un punto de vista práctico, y debido a que en muchas ocasiones no se dispone de un patólogo o de una aguja de biopsia, ¿no?, el panel de expertos del Grupo Internacional del Consenso, ¿no?, propuso no solo una serie de definiciones con el fin de unificar el lenguaje de las reacciones adversas hepáticas, sino también la clasificación del tipo de daño hepático sobre la base de criterios de laboratorio en ausencia de biopsia hepática, como vamos a describir a continuación. A esto podríamos aumentar los exámenes de gabinete, que hoy en día realmente nos ayudan muchísimo. Estamos hablando de la ecografía de hígado y vías biliares, estamos hablando de la tomografía axial computarizada y estamos hablando, lógicamente, de la resonancia magnética. Tenemos la lesión hepatocelular citolítica o citotóxica. Esta se caracteriza por un incremento aislado de la transaminasa glutámica oxalacética, que también se llama alanin transpeptidasa, ¿no? ALT, mayor del doble del límite superior a la normalidad, o una relación entre la TGO y la fosfatasa alcalina expresada en múltiplos del límite superior de la normalidad mayor de 5. Los síntomas suelen ser inespecíficos, simulando generalmente una hepatitis viral aguda. Es la forma de hepatotoxicidad más frecuente y puede ser debida tanto a un mecanismo intrínseco como extrínseco. Tenemos la lesión colestásica. Les había mencionado que los procesos obstructivos canaliculares, ¿no?, a posteriori van a determinar también un daño hepatocelular. Estos se van a manifestar por un incremento aislado
de la fosfatasa alcalina, que se abrevia FA, mayor del doble del límite superior de la normalidad, o una relación entre la TGO, alanina aminotransferasa, yo la prefiero llamar TGO, que es más fácil, ¿no? Fosfatasa alcalina menor de 2. Tenemos dos situaciones: A, colestasis blanda, pura o canalicular. Este tipo de lesión es poco frecuente y se va a caracterizar por la aparición de ictericia y prurito, pero con transaminasas, especialmente la TGO, normales o mínimamente alteradas en ausencia de signos de hipersensibilidad. Y tenemos la B, hepatitis aguda colestásica o variedad hepatocanalicular. Se manifiesta clínicamente por un cuadro de dolor a nivel del hipocondrio derecho, que puede simular una patología de la vía biliar extrahepática, por ejemplo, una coledocolitiasis, acompañándose frecuentemente de manifestaciones de hipersensibilidad. Tenemos la lesión hepatocelular colestásica mixta. Se asocia al aumento de la TGO y de la FA mayor del doble del límite superior de la normalidad y una relación entre TGO y FA entre 2 y 5. Las manifestaciones clínico-patológicas van a incluir datos tanto de lesión hepatocelular como también de colestasis, e incluye también en este grupo las lesiones granulomatosas. Se asocia frecuentemente a síntomas de hipersensibilidad y el pronóstico generalmente es bueno. Bien, tenemos la lesión hepática crónica. La reacción hepática la reacción hepática aguda se va a definir como crónicas cuando las anormalidades bioquímicas persistan más allá de los 3 meses, porque tenemos como límite estos 3 meses que les he mencionado. Más allá de los 3 meses, esta reacción hepática aguda se va a llamar hepatotoxicidad o hepatopatía crónica. A pesar de que clásicamente los fármacos se han considerado responsables de menos de un 1% de los casos de afectación hepática crónica y de cirrosis, estudios recientes demuestran que esto está yendo a pasos agigantados, aumentando la prevalencia. La persistencia del daño hepático puede ser debida a una exposición prolongada al producto responsable o bien a la secuela de un daño agudo. Vale decir que de un proceso hepatocelular agudo puede pasar tranquilamente, sin ningún problema, a un proceso hepatocelular crónico. Las lesiones crónicas pueden ser necroinflamatorias. Manifestaciones clínico-patológicas debido a la enorme variedad de síndromes producidos por reacciones hepáticas agudas. La expresión clínica patológica de las lesiones es extraordinariamente variada, pudiendo causar desde alteraciones asintomáticas irreversibles de las enzimas pancreáticas, por ejemplo, la TGO, la TGP en algunas circunstancias, ¿no? Hasta necrosis hepática masiva e insuficiencia hepática fulminante, determinando el deceso del paciente. Tenemos la mayoría de las reacciones hepatotóxicas que cursan de forma asintomática o con síntomas leves inespecíficos, por lo que se descubren habitualmente mediante la aparición de una elevación de los niveles de TGO y de TGP o de las enzimas colestásicas, gamma-glutamil transpeptidasa, GGT, y FA, que es la fosfatasa alcalina, en un hepatograma. Los síntomas más frecuentes cuando aparecen son leves, son inespecíficos, son banales, como la astenia. El paciente de pronto no tiene ganas de hacer nada, siente debilidad. La hiporexia, no tiene ganas de comer, malestar general,
molestias que no llegan a descifrarse como dolor a nivel del hipocondrio derecho y el tinte ictérico, primero a nivel de las mucosas y después a nivel de la piel. Otros síntomas y signos como la fiebre, el exantema cutáneo, el eritema palmar, la eosinofilia en sangre periférica son datos sugestivos de inmunoalergia que aparecen en un 20 a 25% de los casos de hepatotoxicidad. El incremento bioquímico aislado de la enzima hepática gamma-glutamil transpeptidasa, ¿no? Es la GGT, es la reacción hepática a fármacos más frecuente y traduce una inducción enzimática microsomal sin repercusión patológica. El problema, chicos, que no es fácil pedir a un paciente gamma-glutamil transpeptidasa. Es una prueba de laboratorio un poco cara y no existen en algunos laboratorios. Por ejemplo, de la seguridad social o también, ¿no?, del sector público. Este hallazgo es especialmente común con la medicación antiepiléptica, por ejemplo, en aquellos pacientes que reciben difenilidantoina y fenobarbital, pero muchos otros fármacos, como les había mencionado, fármacos antituberculosos, como la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, las benzodiazepinas pueden también causarlas. Las benzodiazepinas son también fármacos que se utilizan a larga mano para dormir o para estar tranquilos, ¿no? Diazepam, Neuril. Entonces, los pacientes utilizan de una manera indiscriminada. En cambio, el aumento de transaminasa se produce por muerte de los hepatocitos y es una medida semicuantitativa sensible de la lesión hepática. Bien, características clínicas específicas en cuanto al diagnóstico de hepatotoxicidad, ausencia de parámetros específicos, enfermedades hepáticas crónicas previas. Por ejemplo, si un paciente tiene una esteatosis hepática, la esteatosis hepática es el hígado graso que a veces no le damos bola. Nos diagnostican casualmente en forma como hallazgo, se podría decir, ¿no? Y no le damos bola y nos olvidamos, ¿no? Entonces, esta esteatosis hepática, este hígado graso, puede ir hacia una hepatopatía crónica y el paciente, lamentablemente, puede acabar con una cirrosis hepática o con un hepatocarcinoma. La enfermedad para la que se prescribe el fármaco sospechoso también puede producir alteraciones hepáticas. Tenemos la toma de varios fármacos hepatotóxicos, por ejemplo, combinación de fármacos antituberculosos y antirretrovirales. Esto se ha dado con mayor frecuencia en el tiempo de la pandemia, chicos. Se han utilizado antirretrovirales asociados a antibióticos, no precisamente antituberculosos, pero esto ha determinado seguramente en los pacientes un daño hepático que lo vamos a descubrir después. Compuestos que se consideran seguros como los productos de la herboristeria o farmacoterapia, ¿no? Ya hemos hablado bastante de las hierbas, hemos hablado de Herbalife, por ejemplo, ¿no es cierto? Herbalife, ¿no? Dificultad en el análisis de los medicamentos ingeridos por automedicación, compuestos ilegales, olvido o medicamentos comprados por la red, ¿no? A veces vamos y nos compramos medicamentos, no importa de dónde son, si son de un laboratorio bastante seguro, o si son hindús, o si son chinos, o si son, la cosa es que sean baratos. Hepatitis fulminante o subfulminante que no deja tiempo de evolución cronológica y no permite una valoración de los fármacos ingeridos. Y esto a mí me ha pasado y ha sido terrible y hasta ahora me acuerdo. Chicos, una paciente de 80 años que por indicación de un médico internista, esta era una paciente obesa con dislipidemia,
tenía altos los triglicéridos y también el colesterol, le habían dado un hipolipemiante, ¿no? Y le dieron el hipolipemiante por 3 meses seguidos. Llegó a mi consulta histérica, con ascitis, con un grado de encefalopatía apreciable, la interno. Chicos, no me ha durado 3 días esa paciente, se me ha muerto. He entrado en shock, no sabía qué darle. He ido indagando en mi anamnesis profundamente y he llegado a la conclusión de que ha hecho una hepatitis tóxica medicamentosa fulminante y se ha muerto. Me acuerdo, en ese tiempo hubo un congreso y llegó la doctora Blanca Olachea, que para mí es la mejor hepatóloga de Bolivia, aunque ya está mayorcita, ¿no? Y bueno, corrí desde mi hospital y le dije, doctora Blanquita, ¿qué hago? Se me está muriendo mi paciente y no sé qué voy a hacer. Había tomado hipolipemiante por 3 meses, ¿no? Entonces ella me dijo, colócale prednisona o hidrocortisona, me dijo, colócale hidrocortisona. Nada, pues ni la hidrocortisona ni nada, se ha ido, se ha muerto. Entonces, chicos, es bien complicado. Y por último, chicos, ¿cuál es el tratamiento? Detección precoz y supresión del agente responsable. Qué difícil. ¿Cómo podemos nosotros una detección precoz y suprimir el agente responsable si el paciente no va a ir a la consulta hasta que esté con un daño hepatocelular notorio y con síntomas y signos no objetivables? Si existe una hepatitis fulminante, derivar a centros de referencia, ¿no?, de alta complejidad o a la unidad de cuidados intensivos. Tratamiento específico, por ejemplo, como antídoto se podría decir, para la intoxicación con paracetamol, N-acetilcisteína. Esta diapositiva, por favor, sáquenle una foto, no está en el libro. Ácido valproico, carnitina, hongos, la silimarina que a mí me encanta. Mucha gente, muchos colegas no